Perdón. Senador Sudarsky. Sí. Yo quisiera que aprovecháramos de la manera más productiva esta sesión. Realmente yo estoy totalmente de acuerdo con los senadores Ferro y Olano sobre cómo la información que recibimos simplemente hace muy difícil entender qué es lo que sucede. Y a mí me parece que deberíamos utilizar la sesión de hoy productivamente, por lo menos en dos tramos. Yo creo que, digamos, la citación completa para llegar a la profundidad, y en ese sentido estoy de acuerdo con el senador Olano, pues en una sola sesión resulta muy difícil en problemas tan complejos. En ese sentido yo preferiría que hoy nos centráramos en el corredor Briceño-Tunja y si el tiempo lo permite pasáramos al de Bogotá-Girardot, porque por la poca información que tiene, digamos que alcanzamos a recibir, sí claramente se ven enormes dificultades en proyectos que llevan muchos años haciéndose, avanzando demasiado lentamente y que no sabemos realmente dónde queda digamos, el núcleo, la nuez de los problemas y cómo lo piensa y cómo plantea el señor ministro que el ministerio va a resolver estos problemas, para que podamos llegar al fondo del asunto y hacer un debate sobre los temas sustantivos de por qué estos dos proyectos no han llegado a frucción y cuál es la promesa que le podemos hacer a los colombianos sobre cuándo se van a resolver los problemas y cuándo se van a entregar las vías. Así que en ese sentido, ya que el senador Olano preguntaba por dónde comenzamos, me sugeriría que fuéramos por ese lado. Yo pienso proponerle, senador Plinio, mientras viene, arranquemos el... Muchas gracias, honorable senador Ferro. Hace uso de la palabra el honorable senador Alexander López. Una moción de orden. Vamos a darle la moción de orden. Sí, señora Presidente. Yo creo que un poco lo que este debate fue citado, obviamente, por la premura que existe en hablarle al país sobre estos corredores viales de tal importancia. Pero a mí me parece que deberíamos dividir la discusión en hoy ser muy profundos, sistemáticos y concretos sobre este par de corredores. Y yo ya le he consultado con el senador Alexander López en el sentido de que posiblemente tengamos que, continuar el debate mañana para que el señor ministro nos responda muy en detalle, con compromisos muy claros, de tal manera que tengamos una muy precisa identificación de los obstáculos, las tareas que se proponen y los cronogramas que vamos a tener para poderle contar a los colombianos el compromiso de el gobierno Santos en ese sentido. Yo preferiría entonces que nos concentráramos en estas dos carreteras y, si es necesario, mañana continuamos con el resto de los proyectos para asegurarnos que no hacemos simplemente o recibimos unas respuestas que al final terminan siendo confusas y no se sabe si está hablando una de la otra o de la otra, sino que podamos, digámoslo así, tener absoluta claridad sobre estas dos vías tan importantes. No sé, señor presidente, si le parece que lo hagamos de esa manera, y en ese sentido procedamos a oír al ministro y a la directora del Invías para que nos respondan pues sobre ese par de muy importantes obras en el país. Yo pienso que hay otro senador citante. Quisiera de pronto acreditar los asuntos del ministerio e incluso de esta comisión. Usted se dará cuenta que en esta comisión, con mucho gusto. Tiene la palabra, senador. Sí.
Yo no dije que no se hubiera hecho control político. El mismo senador Olano dijo que de alguna manera, aún habiendo hecho el control político, el resultado fue pues desastroso, porque lo que pasó, pasó. Aún lo que es más grave y que a mí me lleva a una pregunta, y es qué tan efectivo es nuestro control político cuando bajo nuestras propias narices pasan las cosas que pasaron. Y esa es una reflexión que debemos hacer nosotros, de qué manera nuestro trabajo fundamental y que nos consume nuestras energías y nuestro mayor grado de compromiso es como si aráramos en el desierto, y en ese sentido no tengo la menor duda que ese trabajo se hizo bien, lo hicieron ustedes, pero no condujo al efecto que buscábamos. Gracias. Gracias. Prosigo, señor presidente, para terminar. Evidentemente el control político se hace o cada quien en eso tiene la individualidad, una actitud clara de conciencia de qué pudo haber hecho o no, pero obedece también un poco a la complejidad de los factores y de los asuntos que maneja esta comisión. Esta comisión tiene deberes de control político desde un bulldozer hasta las poesías producidas por los últimos cultores en Conejo, que nosotros tenemos aquí el control político en los temas de cultura, de función pública, de educación, de servicios públicos, de telecomunicaciones, por supuesto de infraestructura del Estado. A la manera anecdótica, cuando aquí ha habido mucha movilidad interna por los asuntos que han comprometido la libertad de los colegas, esta comisión es muy apetecida, más que la primera, porque un país que esté en desarrollo no es lo importante la creación de leyes, sino la creación y el otorgamiento de unas posibilidades de infraestructura, y es por aquí por donde se dice.